Mientras pensaba en cómo comenzar el mensaje de hoy, pensé en hablar por un momento del mejor jugador de baloncesto de la historia. Por supuesto, Michael Jordan, ¿verdad? Así que no hay otra manera de empezar un buen servicio y nunca estamos mal cuando empezamos así. No pensaba en Michael Jordan y pensaba en un atleta más, en otra persona más. Simplemente porque Michael Jordan por muchos años siempre fue conocido como un gran atleta, un gran jugador de baloncesto. Y en su carrera colegial sobresalía por encima de todo el mundo, sus puntos. Eventualmente llega a la NBA y también cuando entra en su primer año de rookie, definitivamente pues sobresalía, llamaba la atención las cosas que hacía. Pero siempre que decían, es tremendo anotador, es tremendo jugador, pero siempre había un pero, no había ganado un campeonato. Entonces, para mucha gente la marca de un gran jugador es que tiene que ganar un campeonato. En el día de hoy hay muchos jugadores de la NBA que realmente son grandes jugadores. Lo único que dicen siempre es un gran jugador, pero nunca ganó un campeonato. Es como si el campeonato, el tú ganar ese momento es lo que te da la credencial. Y sí tiene una validez en ese argumento. Bueno, pues en el 1991, finalmente, luego de un tiempo, Jordan tiene uno de los mejores juegos de su historia y que lo catapultó realmente. Esa noche en contra de los Lakers hizo, creo que fueron 40 puntos, 8 rebotes, no sé cuántas asistencias. Y la realidad es que si usted mira el juego, usted se va a dar cuenta que para aquella época era algo totalmente, podemos decir, inhumano ver una persona hacer algo que nunca se había hecho. Pero lo más importante es que ese día se consagra como el mejor jugador, ¿verdad?, de baloncesto. Y yo sé que hoy hay controversias y hay otros y demás, pero en ese momento finalmente al tener él el campeonato tiene como que la credencial, la señal de que ahora sí tenemos el mejor jugador. Algo similar le pasó a Serena Williams. Serena Williams por condiciones médicas lamentablemente está por un tiempo fuera del panorama. Se pensaba que jamás ella iba a volver a regresar. Finalmente, después de un tiempo de ella haber estado fuera y haber estado batallando con algunas condiciones pulmonares que le costaba a ella, ¿verdad?, el respirar, se decía que jamás volvería a ser la misma Serena, que jamás volvería a tener una victoria, que no sería realmente, que se había tronchado su futuro. Hasta que entra ese día a la cancha y sacó fuerzas de donde quizás no tenía y se corona como la ganadora de Wimbledon, me parece, en ese año. Y desde ahí en adelante la historia es totalmente diferente. Y cuando miras a Serena jugar, hay una marca en ella que tú no ves en ninguna otra persona. Hablemos por un momento de algo que no es el deporte, pero probablemente usted conoce a este chef. Es un chef moderno, el famoso Gordon Ramsay, ¿verdad? Es un hombre muy conocido a través de las redes sociales, a través de sus programas de televisión, y su forma de ser es una forma bastante agresiva, una forma bastante abrasiva, podemos decir. Si usted mira sus shows, es parte del show, es la gritería, la pelea, despedir a aquel chef y bla, bla, bla. Y en un momento dado, él comenzó a tener un montón de críticas. Y lo comenzaron a criticar porque decían, este es simplemente un influencer, este es un show, ¿verdad? Pero no es verdaderamente un cocinero. Decían que no tenía él realmente las cualidades de cocinero, sino que él era un artista. Y comenzó a recibir un montón de críticas de un montón de personas. Y en una ocasión, me parece que fue el 2006 o 2007, no recuerdo el número exactamente, pero hubo un momento en sus programas de televisión, que eran unos programas reales, realistas, la cocina estaba en crisis. Y la gente que estaba siendo atendida comenzaron a irse, comenzaron a llover las críticas. Y estaba la cocina en crisis y aparentemente todo iba a ser un fracaso. Y de repente se esperaba que este hombre entrara a la cocina y quisiera lo que usualmente hacía. Era gritar a aquel, despedir al otro y poner la presión. Pero en esta ocasión él hizo algo totalmente contrario. La historia dice que él hizo algo que él no había hecho: cocinar. Esa vez él no dirigió. Él se metió a la cocina y comenzó con sus habilidades desde la cocina, sin decir muchas palabras, comenzó a controlar todas las cosas. Y desde ese día, cuando en cuestión de minutos se organizó todo por causa de él estar cocinando, entonces ya las críticas no podían estar. Verdaderamente esto no era, como decimos nosotros, un buche y pluma nada más. Este era alguien que demostró haciendo lo que sabía hacer y que no era simplemente alguien que estaba hablando.
de ese día se le dio una marca especial como verdaderamente un chef en la industria. Son momentos especiales, momentos específicos que marcan a una persona, que demuestran realmente lo que hay dentro de ellos. Son momentos, estos tres que te acabo de explicar, hay listados gigantescos, tienen características muy similares. Todos pasan en momentos de presión. Todos pasan en momentos donde no hay otra opción. Todos pasan en momentos donde simplemente no hay otra oportunidad, no hay otra forma de salir de esa situación. Y es cuando se revela el verdadero carácter, lo especial que hay dentro de esa persona, señalándolos y marcándolos para el resto de su vida. Yo creo que así debe ser con nosotros como los creyentes. Lo que pasa es que no todos estamos dispuestos a estar en la cocina caliente. No todos estamos dispuestos a aceptar las críticas de la gente. Mucha gente estarían dispuestos a ser un buen jugador de baloncesto, pero nunca ganar un campeonato, y irse para su casa y pensar: fui un gran jugador de baloncesto. Nunca gané, pero sí fui un gran jugador de baloncesto. Muchos de nosotros como cristianos a veces pensamos de esa manera. Nos retiramos de los momentos que Dios puede usar en nuestra vida para poner la señal crucial de que realmente Él está en nosotros. La palabra del Señor dice en el libro de Marcos capítulo 16: y estas señales seguirán a los que creen. Hay momentos donde Dios va a hacer señales, milagros y prodigios a través de tu vida para que sea una marca distintiva de que tú tienes el respaldo de Dios y de que fuiste llamado para este tiempo, para esta era, para esta época. Y le pido a Dios que en los próximos meses te encuentres en situaciones donde lo mejor de ti tenga que salir y solo el respaldo de Dios sea lo que tú necesites para que el mundo pueda ver la marca que hay en tu vida, en el nombre de Jesús. Y de eso es que vamos a hablar en los próximos minutos. Hoy cumplimos y culminamos con la serie de mensajes Promesa Cumplida. Esta serie de mensajes lo que he estado observando es cómo el Señor cumplió su promesa cuando envió al Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban en el aposento alto. Y lo que hemos observado son algunas cosas que pasaron antes, algunas cosas que pasaron en ese momento, para nosotros aprender cómo esperar y experimentar ese momento de la llenura del Espíritu Santo y cómo se debe manifestar en nuestras vidas, cómo debe ocurrir. La semana pasada yo comencé a hablarte de uno de estos temas. Por la mañana hablamos de uno, por la noche hablamos de otro, y los vamos a combinar los tres. Pero por la mañana hablábamos acerca de los prodigios. Dios nos ha llamado a hacer prodigios. Y yo te decía que los prodigios, y lo vamos a repasar porque es parte de lo de hoy también, te decía que los prodigios son cosas muy impresionantes que cuando una persona lo mira y lo ve, tiene que de alguna manera u otra estar consciente de Dios. Pero en el mundo natural hay dos prodigios: cosas que solo Dios puede hacer y cosas que Dios hace a través de nosotros. Por ejemplo, una maravilla, un prodigio es la catarata del Niágara. Y no hay arquitecto que pueda diseñar una igual, ni que la pueda sostener por la eternidad. Eso es un hecho, un acto únicamente de Dios, punto. Y se acabó. Y tú te paras allí y miras las cataratas del Niágara, miras el yunque y tienes que decir: tiene que existir un creador. Nadie puede hacer algo tan perfecto y tan exacto como esto. Eso lo hizo solo Dios. Pero también tú puedes ir a lugares, y te decía la semana pasada, tú puedes ver el Taj Mahal, tú puedes ver el Machu Picchu. A ninguno de los dos todavía he ido, pero tú puedes verlo, y algún día quisiera ir a ver los dos. Y cuando la gente que han llegado hasta allí, cuando usted los mira, dicen que tú te quedas, que es breathtaking, que te quedas sorprendido cuando ves eso. Eso no lo puso Dios directamente allí. Dios utilizó a gente, le dio creatividad, le dio sabiduría. Y cuando tú estás allí, tú estás delante de un prodigio, de una proeza, porque en aquellos tiempos subir esas piedras allá al Machu Picchu, construir el Coliseo Romano, eso era algo totalmente fuera de lo normal. Cuando tú te paras frente a esas cosas, tú dices: tiene que existir un creador. Alguien tiene que haberle dado la sabiduría, alguien tiene que haberle dado la ciencia para que todas estas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Uno solo los hace Dios y otro lo hace Dios a través de los hombres. La sabiduría tiene que estar en tu saber cuándo le toca a Él y cuándo te toca a ti. El problema es que hay mucha gente que siempre está esperando que le toque a Dios, cuando a veces te toca a ti. Y vimos los prodigios, vimos otras cosas más. Te adelanto desde ahora, por favor, que no te molestes con todo lo que te voy a decir en esta primera parte. Lo vamos a balancear. Pero si logro molestarte, también sería feliz en el día de hoy. Aunque sea un poquito. Si nunca te has sentido mal como cristiano, hoy espero hacerte sentir mal como cristiano. Porque la realidad es que cuando nosotros miramos la palabra del Señor, el Espíritu Santo está dentro de nosotros para hacer cosas más poderosas que simplemente hacernos sentir bien.
Cuando yo miro la palabra del Señor, no vamos a ir a todas, simplemente te la menciono. Pero Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos la serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Juan capítulo 14, el verso 12: de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si yo le pregunto a todos los que están aquí, ¿cuántos creen en Él? No me diga, por favor, pero todo el mundo va a decir, un montón de decir, yo creo en Él. ¿Cuántos? Si pregunto, ¿cuántos de ustedes creen en las obras que Jesús hizo? Sí las creo. Entonces la pregunta sería, ¿y dónde están las tuyas? Porque todo el que cree en Él debe hacer cosas mayores que las que Él hizo. Hechos capítulo 2, el verso 43, que dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 5:12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Segunda de Corintios capítulo 12, el verso 12: con todo las señales de apóstol, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Hebreos capítulo 2: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Yo creo que es suficiente para entender que todos nosotros tenemos que operar en una dimensión mayor y entender que tú y yo hemos sido llamados a hacer señales, milagros y prodigios. Lo que pasa es que no entendemos lo que es, no entendemos lo que significa, y se lo dejamos a los apóstoles, que eran ellos los que lo tenían que hacer. Pero el mismo Espíritu Santo que opera en ellos y que operó en ellos es el que opera en ti en el día de hoy. Lo que pasa es que lamentablemente no nos atrevemos a desatar ese poder, no nos atrevemos a caminar en eso. Hay tres palabras que he utilizado y que utiliza la palabra del Señor: señales, milagros y prodigios. Y hoy no pretendo hacer un estudio profundo de ellas, pero hagamos una pequeña diferencia de las tres. Cuando hablamos de una señal, hablamos de una marca que está en tu vida. El domingo pasado en la noche hablábamos de eso. Mucha gente hoy tiene miedo a la marca del Apocalipsis, a la marca de la bestia, al 666. Y es bien interesante que una cosa es la marca y otra cosa es el sello del Espíritu Santo. ¿Por qué tú vas a estar preocupado a la marca del anticristo si la Biblia dice que tú fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo? El Espíritu Santo está sellado en tu mente, está sellado en tu corazón. Tú no tienes que tener temor, tú no tienes que tener miedo. Lo que pasa es que no estamos tan seguros con que hemos sido sellados. Y tú has sido sellado con la promesa del Espíritu Santo que está en tu vida, que es las primeras arras de las cosas que Dios quiere hacer. Y cuando hablamos de una señal, no tan solo hablamos de eventos y de cosas que ocurren en nuestra vida que nos marcan. El campeonato marcó a Michael Jordan, le dio la credencial: este es un verdadero campeón. El Wimbledon en esa ocasión dijo: Serena es de otro mundo. El cocinar a Gordon aquel día dijo delante de todo el mundo: no podemos dudar, este tipo sí es un chef. Hay unas marcas, hay unos momentos, y tú y yo tenemos que saber que tú y yo tenemos que vivir como que hay una marca, una señal en nuestra vida, no con la que el mundo te pone. El mundo te habla de tu pasado, el mundo te critica de tu ayer, el mundo siempre te va a recordar lo que fuiste, lo que hiciste, lo que no hiciste y tus errores. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, cuando tú entras a un cuarto, cuando tú entras a un lugar, la gente tiene que sentir que hay algo diferente, la gente tiene que sentir que hay algo especial. Todos los que estamos aquí sabemos estar en un lugar y de repente entra alguien por la puerta y el ambiente cambia. De repente la atmósfera cambia. Por supuesto hay gente que entran y te impresionan porque son altos, porque vienen bien vestidos y porque te hablan bien, y después cuando tú los oyes tienen guata en la cabeza, porque tú puedes imitar las señales, tú puedes falsificar la señal, tú puedes tratar de provocar una impresión, pero cuando tú te acercas a la persona sabes que no tiene nada en el cerebro y que no tiene nada para respaldar. Por el contrario, a lo mejor llega alguien que no es tan alto, no está tan bien vestido, pero carga algo dentro de él y de ella que cuando te habla con una autoridad, te habla con una seguridad, con una confianza, que la gente dice: aquí tiene que haber algo especial. Y esa es la marca que Dios quiere poner en tu vida. Donde quiera que tú vayas, la gente tiene que marcarte. Ah, pastor, pero todo el mundo me está mirando. Exacto, todo el mundo tiene que saber que aquí llegó alguien diferente, alguien que piensa diferente. Algunos te van a criticar, algunos te van a señalar, pero no pienses que Dios va a hacer grandes cosas contigo y que la gente no te va a mirar. Si no, tienes que ponerte una bolsa en la cabeza y tú caminas con seguridad, pero esa señal te la da el Espíritu Santo sobre tu vida. Se supone que tú y yo hagamos milagros, que a través de nosotros el Señor pueda hacer milagros. Y los milagros no es otra cosa que simplemente interrumpir ciertas leyes por un momento.
No es romper leyes, es sujetar las leyes naturales a cosas más grandes. Un avión no rompe la ley de la gravedad, por eso es que se caen. Un avión lo que hace es que las supera. Sujeta ahora ese aparato, se sujeta a la ley de la aerodinámica. Y mientras esté haciendo todo lo necesario para cumplir con esa ley de la aerodinámica, no hay ley de la gravedad que lo pueda hundir o tirar al piso. Cuando viola la ley, entonces sí. Lo que pasó en estos días, este avión trágicamente donde murieron 240 y pico de personas, ya aparentemente se ha descubierto que fue un fallo del copiloto. El piloto le dijo: sube las gomas, por decirlo así. Y él, en vez de subir, jalar la palanca de las gomas, jaló la palanca de los flaps. Y los flaps los bajó. Los flaps son los frenos del avión en la sala. Es lo que cuando ellos van a aterrizar, tú bajas los flaps y lo bajas de acuerdo a los grados de lo que tú necesitas bajar. Y eso lo que hace es que comienza a detener poco a poco el avión. Entonces, cuando está el avión despegando, es cuando menos resistencia debe tener. El avión ya está todo vapor, está en el momento de más peso, porque cuando despega el avión es cuando más peso tiene, porque está toda la gasolina allá adentro. Mientras se va, eso se saca cálculo, porque no es lo mismo aterrizar un avión con mucho peso que con poco peso. Se tiene que aterrizar con menos peso. Por lo tanto, la idea es: tengo mucho peso para despegar, poco peso para aterrizar, pero por eso tengo que tener toda la fuerza para poder despegar. ¿Y qué pasó? Ahora tiene las gomas abajo que añaden fricción, el viento, los flaps abajo, todo el peso, y nunca pudo subir. Entonces la ley de la gravedad, ¿qué hizo? Ahora, si no hubieran tirado los flaps, hubiera volado. No hubiera violado la ley de la gravedad. La hubiera superado. Eso es un milagro. Esas son las cosas que Dios hace en tu vida. De repente hay cosas que son favor y gracia, que de momento por alguna razón u otra se supone que pasara de una manera y a ti te sucede de otra manera. Y Dios te abre puertas y oportunidades. Y Dios comienza a hacer cambios en tu vida. Y también están los prodigios, que es lo que hemos visto. El aspecto, yo estoy haciendo esto muy simple en el día de hoy porque quiero llevarte un punto, pero para que por lo menos tenga la esencia. Esos prodigios son esas cosas que Dios va a hacer a través de ti, que va a hacer que mucha gente, cuando tú los hagas y los alcances, mucha gente va a tener que venir conscientes a Dios. Van a tener que decir, como decía el hombre que fue sanado de la vista en aquella ocasión. Le preguntaron: ¿y quién es ese Jesús? Es hasta aquí. Él dijo: yo no sé. Una sola cosa sé, que antes yo era ciego y ahora yo veo. No me queda más remedio que conocer que es Dios. Y hay cosas que Dios quiere hacer a través de ti, que en un momento dado va a hacer que la gente que no está consciente de Dios esté consciente de Dios. La pregunta entonces es: ¿por qué no pasa en nuestra vida? Porque muchas veces no ocurre. Y aquí es que está el reto en el día de hoy, para llevarte al balance en un momento y darte una idea poderosa también. En el día de hoy, ¿por qué no ocurren estas cosas? Número uno, este es mi diagnóstico para algunos cristianos. Tú vives una vida demasiado cristiana, pero en privado. No mucha gente sabe que tú eres cristiano. ¿Por qué Dios tiene que respaldarte si nadie a tu alrededor sabe lo que tú crees? ¿Por qué Dios tiene que respaldarte con un milagro? ¿Por qué Dios tiene que respaldarte con un prodigio? ¿Por qué Dios tiene que respaldarte con una señal si nadie sabe que tú crees en Cristo? Nadie. Ahora, aquel que se atreve a decir: yo soy creyente y yo voy a caminar en este mundo sin miedo, sabiendo lo que yo creo, que yo puedo orar, que yo puedo creer, que mi fe es más grande que lo que el mundo critica, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a respaldar. El problema es que somos cristianos de closet, muy privados. ¿Sabes por qué no ocurre muchas veces estas cosas en nuestra vida? Porque no estamos dispuestos a enfrentar la resistencia y no estamos dispuestos a tomar posiciones en nuestra vida que nos hagan pararnos firmes delante de la gente y decir: el no es no y el sí es sí, punto, y se acabó. Y que sea Dios quien me... pastor, pero alguien me va a criticar. Que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran. Dígame loco, fanático, tonto, pero mi copa rebosa. Soportaré todo eso, hasta en mi cuerpo tortura, pero no soportaré que me dejen decir aleluya. Soy un aleluya. Vamos a creer como quiera. ¿Qué vamos a hacer? No hay más nada, hay que creer. Y hay que decir lo que hay que decir, y que hay que pararse de frente de esto. En estos días me cogió alguien caliente por TikTok.
usted aquello, y empecé a contestarle para atrás, y me dijo, nunca más le vuelvo a escribir. Le escribí para atrás, gracias, no me vuelve a escribir. A ver, si no va a aguantar presión, no me escriba. Porque es fácil escribir pensando que no te van a contestar. Entonces uno tiene que pararse firme. Y ya. No me vio en pelotadura este jueves. Oiga. ¿Por qué razón no ocurren milagros en tu vida? No ocurren estas cosas. Porque no hay necesidad de que tu fe sea autenticada. No hay necesidad de que Dios muestre que tu fe es real si no estás creyendo por nada. Nadie sabe lo que tú estás creyendo. Si no hay algo que Dios diga, yo tengo que validar eso. Tengo que validar eso. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no ocurre esto? Porque muchos de los que estamos aquí, lo que evitamos son riesgos en nuestra vida. Queremos la vida de comodidad. No queremos aceptar los riesgos que conlleva creerle a Dios en los momentos difíciles de nuestra vida. Porque hay gente que no diezma, porque necesita ahorrar, porque es más fácil creer en la cuenta de banco que tienes que creerle a Dios. Tan sencillo como eso. Es más fácil creer en eso. Y lamentablemente entonces no se provoca en nuestra vida los milagros que necesitamos. ¿Por qué no ocurren estas cosas en nuestra vida? Porque no hoy. ¿Cuántos de ustedes de verdad tienen un imposible en tu vida? ¿Cuántos de ustedes tienen un imposible hoy en tu vida? Probablemente ninguno. Dime, ¿qué hay algo en tu vida hoy que sea que tú digas, esto es imposible? Solo esto lo hace Dios. Pastor, pues yo necesito un milagro de sanidad. Sí, pero tienes plan médico. Estás buscando todos los doctores habidos para ver. Pastor, pero eso es pecado. No. Lo que te estoy diciendo es que tu fe vas a tenerla el día que llegues al último médico y el médico te diga, no hay más nada que hacer. Ahí, después de 10 años de tratamiento, que te reguindas de la fe. Porque no hay más nada que hacer. Mientras tanto, creíste en el plan médico. Pastor, pero está mal. No, qué bueno que tiene plan médico, hermano. Oiga el punto. El problema es que no hay nada imposible. ¿Cuál es el imposible que tú tienes en el día de hoy? Analiza en tu vida. ¿Cuál es el imposible? Dime un imposible al cual ya tú no le hayas buscado una solución y estás justificando tu fracaso simplemente porque la solución que tú piensas para tu imposible no te la han dado. Y la culpa se la estás echando a otro. Le prometo que voy a terminar feliz en un momento. O si no, no me da la gana y terminamos así también. Oiga bien, la idea es que usted salga de aquí creyendo, porque todo el poder de Dios está en su vida para hacer algo. La realidad es que en el día de hoy tú y yo tenemos que entender de que tenemos que movernos a otra dimensión en nuestra vida. ¿Por qué no hay prodigios en tu vida? Porque lo que estás buscando es validación en vez de dar un testimonio. No es lo mismo. Hay gente que quiere hacer cosas grandes para que otros les aplaudan. Hay otros que tenemos que hacer cosas grandes para hacer un testimonio para la gloria de Dios. Son dos conciencias diferentes. Y puedo seguir aquí con un montón de factores y un montón de ideas. Pero hoy, cuando tú salgas de aquí, tú tienes que creerle a Dios y entender que el poder de Dios está en tu vida para trabajar con todas estas cosas. Ayúdame ahí, Ocasio. Para creerle a Dios, para que salgas de tu zona de comodidad. Y el reto en los próximos minutos es que cuando salgas de aquí, óigame bien en esta mañana, no espiritualices la mediocridad de tu vida. No estés espiritualizando todo el tiempo lo mediocre que has sido. Hay gente que siempre, la palabra de muchos cristianos que le fascina es proceso. Parece más que una licuadora, que el ninja. Los han procesado 10 veces. 10 veces. Todos los años te oigo procesándote. Todos los años te proceso. Rayo, ¿cuándo vamos a ver el producto final? Porque todo el tiempo es proceso. Y esto es proceso. Mejor dime, pastor, metí la pata, pastor. Filmé lo que no tenía que filmar, lo dañé y estoy en esta por mi culpa.
No, pero todo es proceso, proceso, proceso. Estoy en un desierto. Jesús estuvo 40 días nada más en un desierto. Tú eres más grande que Jesús, entonces tú llevas toda tu vida en el desierto desde que te convertiste. ¿Cuándo vas a cruzar al otro lado? Deja de espiritualizar la mediocridad. Deja de espiritualizar la mediocridad en tu vida y de justificar tus fracasos. Es el momento de tú levantarte y moverte. Venimos a la iglesia. ¿Qué tienes que cambiar? Confundimos el venir a la iglesia simplemente con una reunión para cumplir, en vez de entender que estamos aquí para establecer el reino de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no ocurren estas cosas en tu vida? Porque has domesticado a Dios a tu conveniencia. Dios es el Dios que te conviene a ti, y tú no llegas a ser el cristiano que le conviene a Dios. La gente que se determina para hacer cosas grandes, gente que diga, ¿sabes qué? Yo voy a hacer, Dios va a hacer a través de mí, me voy a atrever a creer y voy a declarar la palabra de Dios para mi vida. Entonces te has creado un confort espiritual simplemente para vivir una vida cómoda. Entonces, ¿por qué razón no ocurren los milagros? Ahí lo tienes. ¿Qué Dios tiene que hacer en tu vida? Si lo puedes hacer tú. ¿Qué imposible hay hoy en tu vida? Qué difícil hay en tu vida. ¿Por qué tú estás creyéndole a Dios? Una de las batallas que yo he tenido con nuestro edificio, y me muevo una palabra que quiero darte en el día de hoy, es que yo no quiero que usted crea que ese simplemente es un regalo, porque la prosperidad suya y mía no está en que nos hayan asignado unos fondos. La prosperidad suya y mía está en que usted le crea a Dios, usted diezme y ofrende. Óigame bien. ¿Y por qué acepté los fondos? Yo no iba a aceptar los fondos de FEMA. Los acepté porque el seguro nos falló. Y el seguro de la iglesia nos falló. Y yo me he quedado callado. Yo no quise hacer ningún reguero, ningún revolú, por no crear. Y lo voy a dejar ahí. Pero ganamos en corte. Y nos habían asignado a nosotros nuestro. Tuvimos que ir a corte para reclamar nuestro seguro. Y lo ganamos. Y después vino alguien porque le dio la gana y revirtió la decisión después de haber ganado en corte. Pero lo mismo, si lo hubiera construido el seguro, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está tu fe? Pues yo lo que creo es que Dios nos compensó. El seguro nos falló, que pagamos toda la vida, porque es fácil tú pagar un seguro 45 años. Y que cuando te toque entonces no te lo den. Y después te pelean para cuántas cosas hay. Y aquí nunca había habido una reclamación de nada. Pues yo soy de lo que creo que como me falló el hombre, pues Dios por otro lado hizo eso. Pero, oiga bien, el testimonio no es ese. El testimonio es cuánto Dios te va a prosperar a ti para tú ser parte de eso. El testimonio es cuánto Dios te va a prosperar a ti para tú ser parte de lo que viene. El testimonio, ahí es que está lo grande. Eso es Dios siendo justo. Y gloria a Dios por la justicia de Dios, que le molesta al mundo. Eso es lo que hay. Y véalo de esa manera, entiéndalo. Pero usted y yo tenemos que creer. Usted tiene que levantarse aquí y creerle a Dios. Nadie se acomode aquí. Porque yo hablo de la cisterna. Nadie se acomode aquí. Ese dinero tiene que aparecer. Y si no aparece, nos pueden haber dado el otro. Y no entramos al edificio hasta que no aparezca eso. Esa es la que hay. Y oiga bien, yo voy sin presión alguna. Yo estoy haciendo lo mío y creyéndole a Dios. Y si terminamos y no está eso, hemos estado aquí un montón de años. Yo todavía sigo predicando 3 veces sin problema. Hasta que usted crea, hasta que yo creamos. ¿Me explico? Pues si tú no le crees a Dios por nada. ¿Cuál es el problema hoy? Vamos a la parte bonita por un momento para irnos. No lo voy a dejar así. Oiga bien. Aunque me da debería dejarlo así solo para que salgan de ahí molestos. No, pero lo voy a terminar. Oiga, miren. Hay mucha gente que dice que esto no es real. Y hay mucha gente que dice que esto no es necesario. Utilizando versos bíblicos que yo creo que lo sacan del contexto. Y que hoy yo creo que podemos ver un balance en esto. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 12. Y tengo que ser muy breve, ya el tiempo se me fue. Pero Mateo capítulo 12, hay mucha gente que utiliza este verso en particular.
Y dice en el verso 38, Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas a los fariseos y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Esto va donde Jesús. Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y les dijo, este día él estaba como yo estoy hoy. Dice: generación mala y adúltera. Yo he sido suave hoy. Yo no le he dicho nada a ustedes. La generación mala y adúltera, arremillado y acomodado. Oiga bien, demandan señal. Demandan señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más Jonás en este lugar. Aquí hay uno más grande que Jonás. La próxima señal, la reina del sur. Esta no es la de la Netflix, ¿ok? La reina del sur es otra. Enseguida se les va a Netflix la cosa, oiga bien. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Oiga bien el contexto y agarre la palabra para orar. Esta gente le pide señal a Jesús. Pero cuando usted analiza estos versos, usted se va a dar cuenta que él había sanado un montón de gente ya, delante de ellos. Él había sanado ya un montón de gente. Pero ellos comenzaron a demandar señal. Demuéstranos más, demuéstranos más, demuéstranos más, demuéstranos más. Porque probablemente ellos estaban esperando en ese momento un terremoto o esperando algo más grande. Como te pasa a ti muchas veces. Señor, pero muéstrame que estás conmigo. Entonces Dios te dice: Rayo, tú no has visto todo lo que yo he hecho por ti toda tu vida. Señor, no te siento. ¿Qué? Dale para atrás a la película. Dale rewind a la película. Mira cómo te ha cuidado. Mira cómo te ha guardado. Mira todas las estupideces que tú has hecho en tu vida. Y mira cómo todavía te tiene aquí. Y mira todas las cosas que Él te ha protegido, te ha cuidado. Ponte a pensar por un momento. Él te dice: más señal tú necesitas para demostrarte. No. Y hay otras razones por las cuales Jesús se pelea ahí. No tengo que darte ninguna señal. Entonces Él hace dos aclaraciones. Él dice: la señal más grande es que yo soy como Jonás. Jonás estuvo 3 días en la barriga de la ballena o del pez grande. Salió, y cuando salió la gente se tuvo que arrepentir, porque vieron el poder de Dios. Para que usted sepa por qué Jonás cayó en una ballena, como se dice, que no fue una ballena sino un pez grande. Aquella gente adoraba a los peces. Jonás no quería ir a predicar, porque Jonás sabía que Dios iba a perdonar a esa ciudad. Y Jonás no le agradaba esa ciudad. Él decía: que se mueran todos, que se vayan todos al mismo infierno. Y Dios le dice: yo los voy a salvar y tú eres el que los va a predicar. Ese es un predicador increíble, porque te molesta cuando se convierte la gente. Eso sí que yo no lo entiendo. Pero nada. Entonces no se quiere ir para allá. Si usted sabe la historia, se va en un barco y cae en el plum, en la ballena, y a los 3 días sale. Cuando la ballena lo escupe, o el pez grande lo escupe, aquella gente vio a Jonás y vieron una ¿qué? Señal, un prodigio. Y el tipo los mandó al infierno y todos se arrepintieron. No se arrepientan, y se arrepentían. No se arrepientan, sigan pecando, y se arrepentían. No queremos. Eso fue lo que pasó. El Señor dice: eso es lo que va a ocurrir. Viene una demostración de poder. Y después dice: la otra, la reina del sur, recuerda que fue a ver a Salomón para buscar ¿qué? Sabiduría. Y alguien más sabio que Salomón está aquí. Jesús está diciendo: ustedes están rechazando las dos cosas más importantes para la vida de un cristiano: sabiduría y poder. Y aquí hoy hay un montón de gente sabia, y sigues buscando el próximo congreso, sigues buscando la próxima convención, sigues buscando la próxima enseñanza, porque piensas que es en tu sabiduría que está todo lo que tú necesitas, y rechazas el poder. Y Jesús dice: en mí tú tienes las dos cosas: poder y sabiduría.
Y la sabiduría que no vas a encontrar. Y decía, ustedes han rechazado en mí dos cosas: la sabiduría y el poder. Y si tú quieres vivir una vida balanceada en el Señor, un verdadero cristiano vive en dos cosas: en sabiduría y en el poder. Y a veces pienso que en nuestra iglesia, aquí me aculpo yo, y por eso es que te hablo así hoy, todos estos mensajes pasados, porque a veces pienso que nuestra iglesia únicamente muchas veces ha creído en la sabiduría y no has creído en el poder. Y tenemos un montón de gente muy inteligente aquí, pero sin poder, tu inteligencia y tu sabiduría te lleva hasta una parte. En cambio tenemos otra gente que tiene poder. Yo veo gente que le creen a Dios y yo veo la gracia de Dios sobre su vida, porque aquí hay unos cuantos hermanitos terribles, de verdad. Ya la mente mía me piensa dos o tres, no voy a mirar a nadie, pero oiga bien, yo a veces estoy en casa y cuestiono a Dios. Yo digo, Señor, la verdad que la gracia de Dios, porque yo veo gente aquí, yo tengo unos cuantos aquí. Le digo, me voy a callar porque si no empiezo a decir los nombres. El punto es que yo veo gente que prospera aquí, que tú sabes que son locos. Son locos. Y vienen donde mí y me dicen, no, que voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y yo entro en mí, pastor, crea conmigo. Creo contigo. Y después me voy al carro, Señor, bendícelo, guárdalo, protégelo, Señor. Pero le sale. Y meten la pata y fallan y pecan y pecan. Y Dios los prospera. Y yo digo, Señor, esa es la gracia tuya sobre esa persona. Si esa persona tuviera un poquito más de sabiduría. Pero entonces cree en el poder de Dios, pero no aprovecha la que. Estoy hablando en serio. Entonces aquí tengo un montón de gente que sabe y sabe a tanto que no sabía nada. Porque conocen y te hablan y saben, pero no creen en el poder de Dios. Entonces tenemos el desbalance. Si fuente de agua viva va a ser la diferencia, y vamos a hacer una señal y vamos a hacer milagros y prodigios, tenemos que agarrarnos de dos cosas. En Cristo tenemos toda la sabiduría que necesitamos y también todo el poder. Para algunos que están aquí en redes sociales, que están tratando de pegarle y hacerse virales, oiga bien, coja todos los cursos habido y por haber que usted quiera. Y si usted no la tiene, no la tiene. La que hay. Trate, coja todos los cursos, abra todo lo que usted quiera, postee 1 o 100 veces al día, no le va a salir. ¿Sabe cuándo le va a salir? No cuando usted sepa cómo postear, cuando usted crea lo que usted está posteando. Entonces tiene que pararse ahí, porque entonces tú ves otros que no saben postear nada, que con el teléfono borroso, más, y te dice, pero ¿cómo tiene éxito? Se la cree. Hay gente que tiene una confianza. Yo tengo 3 personas, no voy a decir sus nombres, que cada vez que hablo con ellos le digo, mira, mano, de verdad, ¿te crees que te diga la verdad? Si yo pudiera combinarte a ti, combinar al otro en un splash, yo me echaría 3 pumps todos los días, porque yo saldría a comerme el mundo. Porque te hablan con una confianza que tú dices, rayo, yo necesito esa confianza. Y eso hace falta. Lo que pasa es que tienen pocos resultados. ¿Por qué? Porque no tienen ¿qué? Sabiduría. Imagínate la buena combinación del poder y de la sabiduría que está dentro de ti por el Espíritu Santo. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy. Sal de aquí diciéndole, Señor, dame sabiduría. Prepara la presentación mejor del mundo, hermano. Cuando vayas a vender y hacer tu presentación, prepara el mejor PowerPoint del mundo. Prepara lo más lindo, haz lo que sea, pero no te entres allí sin orar. Y párate allí frente a la puerta y dice, Señor, ya yo preparé esto, tú me diste la sabiduría, ahora dame las palabras para hablar aquí, para que tú me des el respaldo, Señor, y tú eres quien me vas a respaldar, tú eres quien me vas a abrir la puerta, tú eres el quien me vas a decir lo que tengo que decir. Y te paras allí y un día vas a un lugar y no tienes el PowerPoint. Tú no sales corriendo, dame 3 días, dame 4 días y vengo preparado. No tienes el PowerPoint, apaga la computadora, te paras allí y dices, ¿sabes qué? No necesito nada de esto, yo soy la mejor presentación. El poder de Dios está donde mi vida, voy a hablar con la confianza, voy a decir lo que tengo que decir, voy a hacer lo que tengo que hacer. Cuando tú salgas de aquí en el día de hoy, sé
tienes que saber una cosa. Tú fuiste hecho para hacer señales, milagros y prodigios. No descartes ni el poder ni la sabiduría. Agarra las dos y sal de aquí y deja que Dios haga cosas extraordinarias contigo en el nombre de Jesús.